En un vídeo anterior hemos visto la aplicación de la función lógica si. Hemos comprobado también que las expresiones lógicas devuelven un valor verdadero o falso. Nosotros podemos usar a voluntad los valores verdaderos o falsos dentro de nuestras expresiones. Entonces, simplemente aquí pretendo construir una especie de tabla de la verdad para ver cómo podemos combinar diferentes condiciones. Porque hasta ahora habíamos visto solamente una condición: si la nota es mayor o igual que 5 o si el número es mayor que 0. Pero ahora puede darse la necesidad de com comprobar varias condiciones a la vez. Para simplificar, aquí he creado dos columnas con dato 1 y dato 2 que podrían ser expresiones, ¿no? De si una cosa es mayor que otra o tal. Pero con fines didácticos simplemente nos hemos limitado a escribir verdadero. El propio calc, cuando tú escribes verdadero o escribes falso, interpreta lo que estás escribiendo no como un texto, sino como un valor lógico verdadero o un valor lógico falso. Entonces tenemos dos datos: verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Y vamos a ver las diferentes funciones lógicas que hay para conectar dos resultados. O más de uno, vamos. El ejemplo simplemente con dos. Luego veremos un ejemplo raro con 4 datos de origen diferentes. Para comprobar si todas las condiciones que pasamos se cumplen, hay la función i. A la función i se le puede pasar el número que queramos de expresiones lógicas, o en este caso pueden ser simplemente celdas con valores lógicos, y devolverá verdadero si todos los argumentos que le pasamos son verdaderos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Normalmente las personas, cuando hablamos, decimos si esto se cumple y esto otro. Claro, como es una función de Excel, primero va el i. En este caso no resulta tan intuitivo la forma de nombrarlo. Entonces decimos igual y abrimos paréntesis, y a partir de aquí vamos a ir seleccionando las diferentes expresiones lógicas que deseemos evaluar. En este caso son simplemente la celda B5 y la celda C5. Observamos que si el dato 1 es verdadero y el dato 2 es verdadero, y nos devuelve verdadero. Y ahora vamos a comprobar que es el único caso en que nos devuelve verdadero. Basta con que haya un dato falso, ni te digo ya si son dos datos falsos, para que i devuelva falso. Es decir, i solamente comprobará si se cumplen las dos o más condiciones que le hayamos pasado y se cumplen todas. La función o lo que comprueba es que se cumpla alguna de las condiciones. Entonces se escribe igual o, abrimos paréntesis, igual que antes, seleccionamos el primer dato, punto y coma, y seleccionamos el segundo dato. Esto podrían ser expresiones complicadas, una expresión lógica más complicada. Si tal celda es mayor que tal otra, o incluso hay algunas funciones informativas que siempre devuelven valores verdadero o falso. Si el número de una celda es par, o si la celda está vacía, que hay la función es blanco para saber si una celda está vacía. Solamente estamos utilizando esta especie de tabla de la verdad así con finalidad didáctica. Luego, más adelante, vemos un ejemplo de aplicación práctica de todo esto. En este caso me dice que o el verdadero o verdadero me devuelve verdadero. Pero también me devuelve verdadero en caso de que alguno de los dos elementos sea verdadero. Solamente me va a devolver el falso en el caso de que los dos sean falsos.
Es decir, a diferencia del i, que exige que todos los argumentos que le pasamos sean verdaderos, el o solamente necesita que alguno de los argumentos que le pasamos sea verdadero para devolver el valor verdadero. Y tan solo devolverá el valor falso en caso de que ninguno de los argumentos pasados sea verdadero. Existe también una función no, que es la negativa. A la función no tan solo se le puede pasar un argumento. En este caso voy a pasar el valor que hay en la celda del dato 1. Y lo único que hace es invertir el sentido lógico. Si el dato es verdadero, la función no me devuelve falso. Y podemos comprobar cómo si el dato es verdadero me devuelve falso y si el dato es falso el no me devuelve verdadero. Quizás pueda resultar un poco chocante esta función, pero muy a menudo necesitaremos utilizarla dentro de un sí, por ejemplo, para establecer. Nos será más fácil establecer si no se cumple una condición que no si se cumple una condición. Por ejemplo, si queremos escribir algo en una celda a condición de que otra celda no esté vacía. Podemos escribirlo de varias maneras. Si es blanco tal celda, pues haremos esto. Pero también es muy fácil que a lo mejor mentalmente nos resulte más cómodo pensar en si no es blanco tal celda, pues me haces tal cosa o me escribes esto o lo otro. Estas son las funciones lógicas más habituales que podéis necesitar. Hay una función diferente, el o exclusivo, escrito como XOR o XO. Las versiones más modernas se muestra como XO. Versiones más antiguas lo mostraban como XOR. Es el o exclusivo. Y solamente devolverá verdadero si es verdadero uno de los datos, pero no el otro. Comprobémoslo. En este caso le paso también igual que antes, dos argumentos. Podemos comprobar que solamente me devuelve verdadero cuando hay un verdadero y solo uno. Cuando hay dos verdaderos, me devuelve un valor falso. Por eso esta función la llaman el o disyuntivo o el o exclusivo. Este comportamiento hace pensar erróneamente a muchas personas que la función lo que hace es devolver verdadero exclusivamente en el caso de que uno de los argumentos sea verdadero. Pero no es exactamente así. La función XOR devolverá verdadero si con los argumentos que se le han pasado hay un número impar de verdaderos. Esto resulta un poco chocante. Por eso he preparado un ejemplo un poco raro aquí. No con dos datos, sino con 4 datos diferentes. Entonces vamos a comprobar que la función XOR me va a devolver verdadero no necesariamente porque haya un solo valor verdadero, sino porque haya un número impar de verdaderos. Para saber si hay un número par o un número impar de verdaderos, vamos a utilizar una función contar sí que nos diga cuántos valores verdaderos hay. Y refrescamos un poco la memoria con esta función. Voy a contar en este intervalo, punto y coma, que se cumpla verdadero. He pasado el valor lógico de verdadero. Observad que al editar la fórmula, aunque yo he introducido verdadero con su expresión lógica, Calc me está mostrando la equivalencia aritmética.
del verdadero, que es 1. Se pueden hacer cálculos con valores lógicos, verdadero y falso, y porque tienen su equivalencia aritmética. Verdadero es 1 y falso es 0. Podemos comprobar que los datos que hay en la fila 15 solamente tenemos 2 verdaderos, que los datos que tenemos en la fila 16 nos muestran 3 verdaderos. En la fila 17 no hay ningún valor verdadero y en la fila 18 nos muestra un valor verdadero. Ahora vamos a efectuar el cálculo con la función O exclusiva de los 4 valores lógicos que hemos expresado. Solamente me devuelve verdadero en 2 casos. Y no solamente, como algunos podrían pensar, que solo devolvería en el cuarto caso verdadero porque hay un solo verdadero. No. En la fila 16 también me devuelve el resultado verdadero. ¿Por qué? Porque el número de argumentos verdaderos que le hemos pasado es de 3. Sé que puede resultar un poco embarullado. Por eso además ya he expresado que esto era un ejemplo raro de la función O exclusivo. Con estos ejemplos hemos visto los fundamentos de las funciones lógicas que nos permiten evaluar más de una expresión lógica. Como aplicación práctica muy sencilla, podemos regresar a nuestra hoja de calificaciones y vamos a cambiar los criterios para aprobar el curso. Aquí habíamos comprobado previamente que si la nota era mayor o igual que 5, pues era apto. En otro ejemplo habíamos comprobado que podíamos establecer 4 categorías de notas en función de los tramos diferentes que hay para insuficiente, aprobado, notable y excelente. Puede haber otro criterio, también apto o no apto, pero en cuyo caso no baste con que la nota media sea superior o igual a 5. Puede haber un criterio diferente que establezca que no basta con que la nota media sea superior o igual a 5, sino que es necesario que todos y cada uno de los trimestres hayan sido superados con una nota igual o superior a 5. En este caso vamos a usar una función i, porque necesitamos que se cumplan 3 condiciones. Entonces ponemos i La primera condición será si la nota del primer trimestre es mayor o igual que 5, punto y coma. La segunda condición será si la nota del segundo trimestre es mayor o igual que 5. Y la tercera condición será si el tercer trimestre es mayor o igual que 5. Todo esto, tal como está, nos dará verdadero o falso. Pero claro, nosotros lo que queremos aquí es que ponga apto o no apto. O sea que este i lo vamos a pasar como primer argumento de una función si. Ya no es algo tan simple como si E4 es mayor o igual que 5. No, ahora decimos si i se cumplen 3 condiciones, entonces sí que queremos que calificar al alumno como apto, y si no, vamos a poner no apto. Ahora comprobaremos que los resultados no son iguales que habíamos obtenido simplemente valorando la nota promedio final. Han aparecido nuevos no aptos. ¿Por qué? Por ejemplo, el segundo alumno, la Susana Fernández,
suspendió el tercer trimestre. Aunque su promedio era 7, lo que le había dado calificación de apto, en este caso no ha cumplido los 3 trimestres aprobados. Lo mismo ocurre aquí con Montse Abril, tiene un trimestre suspendido. Lo mismo ocurre con Joan Sisa, y con unos cuantos más. O sea que realmente, cambiando el criterio, hemos provocado una escabechina total de alumnos. Esto recuerda un poco a veces con las condiciones de calificación de algunas oposiciones, que tienes que aprobar la prueba 1 y además tienes que aprobar la prueba 2 y además la prueba 3, y aquí no hay promedios que valgan, son excluyentes. Pues en este ejemplo es un caso similar. Vamos, en el siguiente vídeo, vamos a comprobar una aplicación más de combinar diferentes funciones lógicas, pero en un caso que puede resultar incluso bastante familiar para gente que aspira a puestos en la administración pública. Espero que hasta aquí os haya gustado. Gracias.